Amén. Amén. Pues bueno, el día de hoy yo quisiera hablarte de la vida de Ana. No sé si han escuchado acerca de la vida de Ana, la mamá de Samuel. Está en Primera de Samuel, si quieren acompañarnos. Primera de Samuel. Y ahí se habla de la vida de Ana. Ana era una mujer estéril, ella no podía tener hijos. Y bueno, siempre es algo difícil, ¿verdad? Esta situación que ella vivía, pero en ese tiempo en especial era una situación muy complicada, ¿verdad? La cultura alrededor de Ana era muy dura con las mujeres que no podían tener hijos. Incluso pues se creía que era por algo que había en ella o una situación personal, entonces había una situación muy compleja alrededor de la esterilidad. Y Ana anhelaba tener hijos, ¿no? Elcana, su esposo, tenía otra esposa, como era costumbre de esos tiempos, y la otra esposa tenía hijos, y había como esta constante lucha entre ellas y burlas de parte de Penina, se llamaba la otra esposa. Y bueno, este tiempo de Ana era un tiempo complicado. La Biblia lo menciona, que su corazón tenía angustia, que su corazón estaba angustiado, que esto era una situación que su corazón se dolía con su situación, ¿no? Pero a mí me llama la atención mucho algo, y ahorita estábamos en el tiempo de oración y mencionaban algo de esto y me llamó mucho la atención, porque cuando Dios confirma de esa forma que todos estamos en el mismo canal, me gozo muchísimo de saber Dios quiere hablarnos como iglesia acerca de esto. Y ahorita que Uriel empezaba el tiempo de alabanza, empezaba diciendo exactamente lo mismo y decía, quita la queja de nuestra boca, quita eso que estorba para que yo pueda ver tu presencia, sentir tu presencia, permitir el mover de tu presencia, ¿no? Y Ana, a mí me llama mucho la atención y yo la admiro de especial manera, porque a pesar de que su situación era complicada, otras mujeres en su misma situación vivieron en amargura por el resto de sus vidas, pero Ana, a pesar de que alrededor de ella se movía un ambiente complicado, Ana siempre se mantuvo en la búsqueda de su presencia. Si dice que lloró en su presencia, no ocultaba su dolor, porque tampoco sentir el dolor está mal, sino lo que ella hacía, a dónde ella corría con ese dolor. En ningún momento se ve que Ana se defienda por su situación o que ella se queje de su situación. Solamente en la presencia de Dios es que ella abría su corazón, y dice la Biblia que derramaba su corazón con eso que ella estaba sintiendo. Y me encanta eso de Ana, porque, no sé, hoy en día se escuchan muchas cosas. Yo no sé si a ti te ha pasado o es el algoritmo de mi Facebook, pero yo todas las mañanas que me despierto hay una noticia que sacude al mundo. O sea, que no tiene nada solamente que ver con Mexicali, está pasando en el mundo. Todos los días, al menos de esta semana que yo me he levantado, hay una noticia o local o internacional que está así como causando cierta incertidumbre, que sí dices, ay Señor, ya vienes o ya ven, ¿no? Porque, porque está difícil la situación. Y esto hablando como de lo global, de lo que nos ocurre a todos juntos, pero de manera personal también hay noticias que nos golpean. En mi familia local, en mi trabajo local, en mi situación económica, cada quien tenemos situaciones que nos golpean y que son complicadas y que de pronto pueden traer angustia a nuestro corazón, y eso no está mal. Sino aquí la cuestión, o lo que yo quisiera compartirte el día de hoy, es ¿a dónde vas con esa angustia? ¿A dónde, bajo qué sombra te refugias cuando esas cosas pasan? Y yo por eso quiero hablarte de Ana. Y bueno, quisiera que fuéramos a 1 Samuel 1:9, y dice, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio, bueno, ellos habían ido a hacer sacrificio a ese lugar, y dice, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Entonces dice, ellos ya habían cumplido con lo que era reglamentario. Su familia y ella habían ido a ese lugar a ofrecer sacrificio y habían terminado. Pero después de terminar lo que era reglamentario, dice que ella se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana
con profunda angustia, lloraba amargamente. Y si nos quedamos hasta ahí, pudiéramos pensar que en su corazón había queja. Pero dice que lloraba con profunda angustia, amargamente, mientras oraba al Señor. Ella lo hacía, ella traía esa angustia al lugar correcto, a la presencia de Dios, donde había algo que hacer al respecto. No dice que lloró amargamente con su mejor amiga porque, híjole, se sentía súper mal. O con su esposo, incluso hubiéramos dicho, bueno, es correcto, pero ella no llevó su amargura a ninguna otra parte. Ella llevó su dolor, su angustia, su incertidumbre, su situación, mientras oraba al Señor. Y dice, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. A mí me llama mucho la atención algo. Ella no dice, entonces seré feliz. ¿Verdad que no? Ella no está diciendo, si tú me dieras un hijo, yo sería tan feliz. Estaría tan agradecida contigo si tú tan solo me dieras un hijo. Ella ya estaba agradecida con Dios. Ella, desde que inicia su oración, dice, hizo el siguiente, en el versículo 11 dice, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, le estaba diciendo, tú eres poderoso. Cerraste mi matriz, pero tú eres poderoso, tú sigues siendo Dios. Tú eres el Dios de los ejércitos celestiales. A ti clamo por ayuda. No le estaba diciendo, si tú hicieras eso, yo creería que tú eres el Dios de los ejércitos celestiales. No le dice eso. Lo que ella hace es un voto. Ella dice, si tú me consideras un hijo, yo lo voy a traer delante de ti. Te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Entonces aquí vemos a una Ana que sabía a dónde llevar su dolor. Una Ana que no se quedó estacionada en su situación, que era difícil. Ella supo a dónde ir. Y esa no era la primera vez que Ana oraba. Aquí en su oración nosotros podemos ver a una Ana que sabía clamar a Dios, que sabía ir al lugar correcto. Una Ana que conocía a Dios porque ella le dice, oh Señor, de los ejércitos celestiales. Le dice, yo sé quién eres tú. Y si nos vamos un poquito a la situación histórica de esto, este tiempo es después de todo el tiempo de los jueces y de ese tiempo en el que el pueblo de Dios había olvidado de Dios. Dice que escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo. Había sacerdotes, se hacían las situaciones de rituales que se debían hacer en ese tiempo, pero escaseaba la presencia de Dios. Escaseaban corazones que realmente clamaran a Dios genuinamente como lo hacía Ana. En ese tiempo escaseaba. Tanto era así que fíjense la situación. Dice que el sacerdote estaba ahí como de costumbre, como de costumbre. Él estaba haciendo como de costumbre lo que un sacerdote hacía. Y la vio clamando a Dios con todo su corazón. Ella derramó su corazón delante de Dios y el sacerdote la estaba viendo. Y miren lo que pasa en el versículo 12. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la movía a mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria y le dijo, ¿tienes que venir borracha? Le reclamó, abandona el vino. Oh Señor, le contestó ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¿Sí se dan cuenta aquí lo que está pasando? El sacerdote, quien se dedicaba al servicio de Dios, la ve y piensa lo peor de ella. Y ella estaba en un momento de intimidad con Dios. Ella estaba derramando su corazón, pero como había escasez de la presencia de Dios, había escasez de quien realmente clamara a Dios. Él no estaba acostumbrado de ver eso en su templo. Estaba acostumbrado a los rituales, ya viniste, ya te fuiste, todo, ¿sí? Pero ella hizo más. Ella dijo, yo quiero su presencia, yo no quiero solo cumplir con lo que es reglamentario, yo vengo a su presencia, yo vengo a donde necesito derramar mi corazón. Y ahorita decíamos, tú y yo podemos tener ciertas preocupaciones en nuestro corazón, cierta angustia en nuestro corazón, algo que está ahí y que nos tiene preocupados, que nos tiene en incertidumbre. ¿Y qué hacemos con eso?
como Ana sabía a dónde ir, ella sabía a dónde derramar su corazón y ahí fue. Y entonces en el 16 le dice, no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. O sea, ella dice, sí estoy en angustia y sí tengo dolor, pero lo que yo estaba haciendo era lo que sé hacer, lo único que sé hacer, clamar a mi Dios cuando tengo angustia y cuando tengo dolor. Entonces él le dice, bueno, pues en ese caso ven paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y ella dice, muchas gracias. De hecho, yo no sé, a mí me gusta leer la Biblia de esa forma, ¿no? De verdad que ahí dice, en ese caso ve en paz, ¿cierto? No sé si estuviéramos actuándolo, no se leería así. Bueno, pues si eso es lo que hacías, pues que Dios te acompañe, ve en paz y que Dios te conceda eso que estás pidiendo por lo que estás muy angustiada. Pero ella contesta, o sea, el sacerdote está diciendo que el Señor me conceda y ella dice, gracias, ¿no es cierto? Muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo, ya que ya no estuvo triste. Ella vino delante de Dios y lloró amargamente. Dice que derramó su corazón tanto que el sacerdote la vio y pensó que estaba loca. Entonces debió haber sido una oración de mucha angustia, con gran clamor. Pero dice que después de eso, cuando ella salió de su presencia, ya no estaba más triste. Comió porque ya no estuvo triste. Y la pregunta aquí es esa, ¿a dónde vamos cuando hay tristeza en nuestro corazón? Cuando hay algo que nos perturba, hay algo que nos incomoda, cuando el ambiente laboral se vuelve complicado, yo quisiera que las cosas fueran de una manera, pero no son, cuando no tengo para pagar mis deudas, cuando algo me angustia, cuando viene la enfermedad, ¿a dónde corro? ¿A dónde me refugio? Y bueno, este relato nos muestra que por encima de cualquier situación, ella amaba a Dios, ella sabía a dónde derramar su corazón. Y hay algo muy hermoso que ocurre después de esto. O sea, sabemos que el Señor le concede su oración, pero no solo eso. Cuando Ana clama a Dios, el Señor encuentra un corazón que realmente le conoce, encuentra un corazón que sabe quién es Él. Y entonces, aunque Ana no tenía una descendencia así honorable, ni había hecho grandes hazañas, ni absolutamente nada, de hecho, su única característica que menciona aquí es que era estéril. Es todo lo que menciona acerca de ella. Pero Dios elige a Ana para concebir a Samuel, que iba a ser la voz profética para Israel. No sé si estamos en el mismo canal. Jueces venía un tiempo de no escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en ese tiempo estaba el sacerdote Elí, tenía 2 hijos, los hijos servían en el templo de Dios, pero de hecho la Biblia dice en 1 Samuel 2:12 que vivían como sinvergüenzas. Así dice la Biblia. Que los hijos del sacerdote le servían, pero vivían como sinvergüenzas, habían perdido, no lo digo yo, ahí está. Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor. O sea, ellos habían cambiado la intimidad con Dios, la presencia de Dios, por un servicio frío y mecánico. Hacían lo que se debía hacer, pero habían perdido lo más maravilloso que tenían, la intimidad con Dios, el lugar de búsqueda de Dios. Habían perdido lo que Ana había encontrado. Ana encontró eso y dijo, no me voy a ir de aquí hasta derramar todo mi corazón delante de Dios, porque a eso vine, porque mi corazón tiene angustia y yo no conozco otro lugar mejor para llevar mi dolor y mi angustia que su presencia. Y entonces Dios ve ese corazón y elige a ella, a Ana, no solamente para concederle la petición de que tenga un hijo, que es Samuel, perdón, ay, perdón todos, sino que Samuel nace, dice que pasó el tiempo, no fue de inmediato, pasa el tiempo y Dios le concede tener un hijo que es Samuel. Y después de que escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo, Samuel, un niño, a mí me encanta esta historia, porque a mí me encanta que la Biblia menciona que los niños tienen ese corazón sensible a Dios. Ellos escuchan a Dios porque no tienen todas estas cosas que nosotros tenemos en la cabeza. Ellos son sensibles a Dios. Entonces dice que Samuel, conocemos la historia, ¿la recuerdan? Perdonen. Samuel fue dedicado al Señor. Ay, perdonen, voy a tomar agua. Esto se va a solucionar.
Ay, perdón, perdón. Disculpe. Samuel. No sé si pueda subirle un poquito el volumen para no tener que gritar. Samuel es dedicado al Señor en el tiempo que deja de ser un bebé y, y pasa al sacerdote, ¿no? Si soy honesta con ustedes, yo como mamá, perdón, me preocuparía de entregar a mi hijo a alguien que me vio orando y pensaba que estaba borracha. O sea, que tenía más sensibilidad para detectar al borracho que al que estaba lleno del Señor. ¿Están de acuerdo? Algo te dice. Entonces Ana cumple, porque Ana sabía que Dios tenía un plan. Ana sabía que no, su oración no era solamente, dame un hijo porque quiero ser mamá. Ella quería ser mamá y había sufrido bastante por no serlo. Pero lo que Ana deseaba es, Señor, cumple tu propósito en mi vida y en mis generaciones. Y me encanta esta parte porque Samuel es dedicado al Señor siendo un niño pequeño. No dice exactamente qué edad, pero era un niño pequeño. Y dice, porque dice que hasta que se ha destetado. Entonces realmente era bastante pequeño cuando es entregado al servicio del Señor con Elí y sus hijos, que eran, ya dijimos, no sinvergüenzas. Entonces lo entrega, pero ese tiempo pequeño, aunque fue pequeño que estuvo con su mamá, Samuel conoció lo que era estar en la presencia de Dios, porque su mamá no oraba cada que estaba en el templo, su mamá sabía buscar a Dios, su mamá vivía en la presencia de Dios, su mamá disfrutaba de la presencia de Dios, ella sabía a dónde ir con su dolor. Entonces, aunque él estuvo poquito tiempo con su mamá antes de ser dedicado, Samuel creció con un corazón que era sensible a Dios, un corazón que sabía escuchar de Dios, no porque alguien se lo hubiera enseñado, no se lo enseñó el sacerdote, no se lo enseñó, él no lo aprendió en el templo, él lo aprendió en su casa, lo aprendió con su mamá, que sabía que oraba de día y de noche y clamaba a su Dios y sabía escuchar de Dios y esperar en Dios y sobre todo sabía gozarse en la espera. Esa es la parte más difícil, porque gozarnos cuando estamos aquí en la presencia de Dios mientras la batería suena, la guitarra, no es tan difícil. Estamos juntos y la Biblia dice, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo que es difícil es tener gozo, el gozo del Señor, cuando las situaciones que queremos que ocurran no pasan. Cuando a nuestro alrededor están pasando cosas que dicen, Dios, ¿dónde estás? Esa parte es la difícil. Ana supo dejar su dolor en la presencia de Dios y después comió y no tuvo más tristeza, porque la palabra de Dios dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En medio de cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando, ¿sabes dónde hay plenitud de gozo? En su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias. No sé qué es lo que a ti te encanta, a mí me encantan los chocolates. Y un Ferrero Rocher. Y te lo comes y es delicioso. ¿Sabes? La presencia de Dios es así. Hay delicias, delicioso a su diestra para siempre. En medio de cualquier circunstancia, en su presencia hay plenitud de gozo. Eso es lo que Ana había entendido. Y entonces Samuel es dedicado al Señor. Y bueno, hay una oración de alabanza que Ana hace cuando nace Samuel. Está en primera de Samuel 2 y dice, mi corazón, luego Ana oró, mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Lo primero que dice no es, el Señor me ha dado un hijo. Dice, mi corazón se alegra en el Señor, Él me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como tú. Ahorita cantábamos, ¿quién más puede abrir los mares? Nadie. Nadie es como tú. Eso es lo que ella decía. Yo ya he probado que mi solución no está en ninguna otra parte. Es solo en tu presencia. Eres solo tú quien puedes hacer las cosas, cambiar mi situación, llenarme de gozo cuando tengo amargura. Tú puedes cambiar mi situación. Eso es lo que ella cantaba.
Eh, y bueno, todo el capítulo 2 habla de una alabanza, de gozo, de gratitud, de reconocer quién es Dios. Pero luego vemos en el capítulo 3 de Primera de Samuel, ya que el niño es entregado al templo, al servicio del sacerdote Elí, dice capítulo 3, versículo 1, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. O sea que no estaba hablando Dios en ese tiempo o no había quien escuchara. Pero eso estaba pasando. Era tiempo en el que nadie estaba escuchando de Dios. Se hacían las cosas que se debían hacer, pero se hacían mal. Dice que los hijos del sacerdote Elí estaban viviendo de una forma que no agradaba a Dios. Hacían su servicio, pero no estaban buscando la presencia de Dios. Entonces, bueno, en medio de ese tiempo en el que escaseaba la palabra de Dios y las visiones, una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, o sea, era bastante viejo, ya se habían acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó. ¿Quién llamó? El Señor, que no había hablado en mucho tiempo, o al menos no había un corazón que pudiera escuchar. Le llamó a ese niño que estaba ahí en el templo, al hijo de la mujer estéril. El Señor le llamó y le dijo, Samuel. Y él contestó, sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. ¿Sabes? Me encanta también esta parte porque me gusta, les digo, si fuera una obra, ¿quiénes tenemos hijos aquí? Levanten su mano. Ok, si en medio de la noche uno dice, Jefsi, dice, se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. No pasa, no pasa. ¿Están de acuerdo? Dice, se levantó, yo me imagino, y corrió. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? De inmediato. El corazón de Samuel era especial. Él era humilde, era un siervo. Era alguien que sabía estar a disposición de lo que se necesitara. Me lo imagino así como, ¿quiere un vaso de agua? ¿Tiene frío? ¿Le traigo una cobija? ¿Qué es lo que necesita? Entonces se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Ha de haber dicho Elí en ese momento, ay, ¿para qué me trajeron a este niño? No te llamé, vuelve a dormirte, ¿verdad? Pero vemos otra vez que no había sensibilidad en el corazón del sacerdote Elí. Ni por aquí le pasó que si escuchaste una voz, tal vez sea el Señor. Él pensó cosas de niño, ya vete a dormir, no te llamé, nadie te llamó, vete y duérmete. ¿Sí? Entonces, en el 7 dice, Samuel, perdón, me salté un Samuel, sí. Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar, versículo 6. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Eso era lo que él sabía hacer. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor lo llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Pues ya para la tercera vez pudo haber dicho, este señor ya está muy grande, seguramente está soñando algo y me está llamando, ya no voy a ir, ya me dijo que no necesita nada. No, Samuel volvió a escuchar su nombre, volvió a levantarse, volvió a presentarse ante Elí y volvió a decirle, ¿me llamó usted? En este momento, hasta ese momento, 3 veces, se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. No sé qué habrá pensado, aquí no dice. Pues uno, si fuera el caso, ¿qué dirías? Ay, ¿por qué le habló a él y no me habló a mí? Pero tal vez, ¿verdad? No sé, yo lo habría pensado. Entonces le dijo Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel no le hizo preguntas, no le dijo cómo voy a recibir un mensaje del Señor, no dijo nada.
Dice, así que Samuel volvió a su cama. Y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. No dijo, a Samuel no le había tocado escuchar la voz antes, ni le había tocado escuchar que a alguien más Dios le hablara. Escaseaba el mensaje de Dios en ese tiempo. Simplemente Samuel no hizo preguntas, no dijo, Dios habla, Dios tiene una voz, Dios me puede hablar a mí. Él no hizo preguntas, solo dijo lo que le dijeron que dijera, habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel y empezó a hablarle de lo que venía para Israel, de lo que venía para el sacerdote Elí, para su familia, de lo que Dios quería hacer. Pero lo que yo quisiera, y sabemos qué es lo que sigue, ¿verdad? Viene juicio sobre pues, los actos que habían estado haciendo, y Samuel se decide a escuchar la voz de Dios. Y el punto aquí es precisamente ese, o sea, se dan cuenta cómo Dios elige a un niño, hijo de una madre que tenía un corazón que sabía a dónde correr cuando viene la angustia, que sabía a quién clamar, que sabía cómo hacerlo, no porque lo hiciera perfecto, sabía reconocer el poderío del Señor, sabía decir, tú eres el Dios de los ejércitos celestiales. No te he escuchado aún, pero te conozco. Te conozco y sé que eres poderoso para hacer todas las cosas, es lo que Ana decía. Y Dios los elige a ellos para tener un despertar al pueblo de Israel. Viene un tiempo diferente a partir de ese momento para todo el pueblo de Israel. Viene un avivamiento, viene un tiempo de volver a escuchar la voz de Dios. Viene un tiempo diferente porque hubo uno que estuvo dispuesto a escuchar y antes de ese uno hubo una que estuvo dispuesta a clamar a Dios, a derramar su corazón delante de Dios, aunque nadie más lo hiciera. No pasaba. Por eso el sacerdote le estaba mirando, sentado en el lugar donde se sentaba por costumbre, pero esas cosas ya no pasaban. Pero ella dijo, no me importa si nadie lo está haciendo, yo clamaré a mi Dios, yo doblaré mis rodillas y derramaré mi corazón al único lugar en donde sé que mi angustia va a ser escuchada y tiene un propósito de ser, porque no digo que no contemos las angustias, sí las contamos, pero ¿a dónde vas si las cuentas? ¿Qué hay en tu corazón? Si anda uno diciendo, ya viste que ahora esto pasó y que Trump hizo aquello y que Irán, Israel y todo lo que está pasando, estamos hablando entre nosotros eso, ¿y a dónde va? ¿A dónde vamos con eso? A ninguna parte, no vamos a llegar a ninguna parte. Ana sabía a dónde podía llevar eso y iba a ocurrir algo diferente. Y entonces vemos esa parte y vemos que Samuel no tenía características pues súper espectaculares. De hecho, era un niño, pero sí vemos algo, era humilde, era temeroso de Dios porque no cuestionó, no se quejó con los llamados, él era humilde, era temeroso de Dios y tenía un corazón dispuesto a escuchar. Eso fue todo lo que describe la Biblia, así leyendo entre líneas, que había en Samuel. No había nada que fuera espectacular o extraordinario. Y, y cuando vemos esto, cuando vemos primera de Samuel y todo el avivamiento que vino, vemos esa parte, ¿no? Todo cambia en su presencia. Yo les decía ahorita, la palabra de Dios dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Todo cambia en su presencia. Mi abuelita, que aquí está preciosita ella, cuando estábamos chiquitos, ella cantaba una canción y ella cantaba, la alabanza a Dios cambia las cosas. Siempre cantaba esa canción. Es una canción muy viejita. Se las cantaría, pero mi voz apenas me da para hablarles. Pero dice eso, la alabanza a Dios cambia las cosas y dice, pruébalo y verás, pruébalo y verás. La alabanza a Dios cambia las cosas. Y siempre que ella la cantaba, eso se quedó en mi corazón. Yo sé que la alabanza a Dios cambia las cosas. Y por eso en medio de tiempo difícil, ¿estás enferma? Sí, pero ¿sabes qué sé yo? Que la alabanza a Dios cambia las cosas. Que cuando alabo, todo cambia. No, pues sigo enferma, sí, pero cambia que sabes que mi corazón está repleto de gozo. Yo le enseñé a mis hijas una frase y decía, si pierdo el gozo, lo pierdo todo. Ellas sabían, cuando empezaban a molestarse por algo, que hace mucho calor, es que esto, lo otro, si pierdo el gozo, lo pierdo todo. Porque entender esa verdad es que cambia nuestra mentalidad de vida. Lo cambia todo. Yo quisiera que leyéramos juntos
el Salmo 146, que para mí, más que un canto de alabanza solamente, es un modelo de vida. Si aprendemos a vivir como el Salmo 146, estaremos replicando lo que Ana hizo. Ella no alabó a Dios y clamó a Dios hasta que las cosas estuvieron resueltas. Lo hizo mientras estaba en tiempo de dificultad. Fue a su presencia no hasta. No, ella fue cuando estaba en tiempo de dolor, de dificultad, de incertidumbre. Y el Salmo 146 dice eso. Dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Todo lo que soy. Mi rostro, mis pies, mis manos. Hay una canción que yo le canto a mis hijas, porque siempre estoy cantando en la casa. Entonces, ellas a veces, Abby sobre todo, me dice, mami, ya. Entonces hay una canción que dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y luego dice, y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, pues es que ya me fui con él. Está hermosa la canción porque habla de no hay razón por la que tú y yo no debamos alabarle. Alábale. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Tengamos una actitud de alabanza, de gratitud, porque las circunstancias cambian, pero ¿sabes quién no cambia? Dios no cambia. En medio de cualquier situación, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo digno de nuestra alabanza. Entonces dice el versículo 1 que todo lo que soy, alabe al Señor. Y luego dice, alabaré al Señor mientras viva. Y aquí yo le puse, tengamos una perspectiva real de hacia dónde vamos. ¿Sabes? Mientras viva, como si Él dijera, mientras estoy en esta tierra y hace frío y calor y hay escasez a veces y abundancia y a veces se enferma uno y a veces estás bien, mientras viva en este tiempo terrenal aquí, yo le voy a alabar. Pero Él sabía que este no era el fin. Él sabía hacia dónde iba. Él tenía clara su ciudadanía celestial. Hace poquito hablábamos con los adolescentes y la predicación se llamó ni de este mundo ni de este tiempo. No vivas para este mundo y para este tiempo, porque no somos de aquí. No somos ni de este tiempo, no fuimos creados para este tiempo, es cierto, estamos aquí, pero no vivamos la vida y las decisiones y todo lo que hacemos pensando en lo que ahorita está pasando, ni a nivel global ni a nivel personal. Es que las cosas están mal, es que no salió todo como yo quería. Sí, pero si nos quedamos pensando en eso, no estamos entendiendo que tenemos una ciudadanía celestial. La Biblia dice, somos ciudadanos del cielo. Estamos esperando a que Cristo venga por su iglesia. Esa debería de ser nuestra actitud siempre. Y si tuviéramos ese pensamiento, es que podríamos decir que todo lo que soy, alabe al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. No importa cuál sea mi situación, con el último aliento yo cantaré alabanzas a mi Dios. Y en el versículo 3 dice, no pongan su confianza en los poderosos, en las noticias, en lo que dice el doctor incluso. No que no le hagamos caso, pero no pongamos nuestra confianza ahí. ¿Por qué? Dice, no está ahí la ayuda para ustedes. De ahí no viene. Se hacen muchas cosas buenas y malas, pero de ahí no viene, no para ustedes. Ahorita orábamos y en la oración decía, pero somos pueblo escogido por Dios, somos nación santa. ¿Por qué? Porque somos bien chilos. No, a Dios le plació decir, eres escogido para mis propósitos, eres nación santa, eres ciudadano del cielo. Y en el versículo 4 dice, ellos, hablando de los poderosos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo, y todos sus planes, por más padrísimos que sean, mueren con ellos. Esa es la vida del que vive en el aquí y el ahora. Así es, todos volveremos al polvo, es cierto. Pero en el 5 dice, pero felices los que tienen como ayudador al Dios de Israel. Felices aquellos al que el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos celestiales, al que oraba Ana, es su ayudador. Felices ellos, porque ellos sí tienen esperanza. Dice, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple sus promesas para siempre. Si hacemos de este capítulo del 146 nuestro estilo de vida, todo cambia. Nuestras circunstancias van a cambiar porque la mentalidad es que todo lo que soy, o sea, dile a tu alma, en la otra versión dice, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, te ordeno
que le alabes a Dios porque Él es digno de alabanza, no porque las cosas alrededor se vean bien. No, alábale con tu mente, alma, emociones, con todo lo que estoy sintiendo, como Ana fue, alabar a Dios en medio de su circunstancia. Con todo lo que estoy sintiendo, ordénale a tu alma y dile, alaba a Dios hasta el último aliento. Y si ya no tienes voz, pues la alabas con tus manos. Y si ya no tienes manos, pues la alabas con tus pies. Que ese sea nuestro estilo de vida, siempre presentarnos delante de Dios con acción de gracias, con un corazón que rebosa de gratitud por quién es Él, porque Él no cambia. Porque en medio de cualquier cosa que se ponga difícil, tú puedes confiar en que Dios sigue siendo poderoso, sigue siendo todopoderoso, sigue siendo digno, sigue siendo Dios y sigue sentado en el trono. Cuando leamos las noticias, las leo y pienso, Señor, tú sigues sentado en el trono y este tiempo aquí en la tierra es temporal. Yo voy por una ciudadanía que es celestial. Estamos esperando su venida o debemos vivir esperando su venida. Dice Juan 14, del 1 al 6. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Él le dice, estaba preparando a los discípulos para el tiempo de su partida y les decía eso, no se angustien, no dejen, bueno, no dijo que no se angustien, dijo, no dejen que el corazón, ¿puedes volver al anterior? No dejen que el corazón se les llene de angustia. No dijo que no se angustien. Pues hay situaciones que nos angustian, pero que tu corazón no se llene de angustia. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Y el versículo 2 dice, en el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Quiero ver, quiero saber exactamente. No me has dado el mapa, no me dijiste la dirección, no me mandaste la ubicación. Entonces no sé. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús le regresa a ese punto y le dice, en mi presencia, allí, ese es el camino, mi presencia, mi palabra, yo soy el que te va a llevar a ese lugar. Pero me encanta esta parte de no confíen en este tiempo, no depositen su confianza ahí. El lugar que yo les estoy preparando es más que suficiente para que tu esperanza repose en eso. Es más que suficiente para que tu corazón no se llene de angustia. Sí, y dice Filipenses 3, 20, 21. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros, todos nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro cuerpo débil, cuerpo mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y aquí vemos cómo esta verdad nos enseña eso. No vivamos para el aquí y el ahora. No buscamos que los planes que tenemos hoy solo sean lo que tenga éxito, sino realmente, alma mía, alábale al Señor, porque eso es lo que realmente vamos a hacer todos los días de nuestra vida por el resto de la eternidad, alabarle a Él. Seamos expertos en eso. Hagamos todas las cosas con excelencia. La Biblia dice que vivamos con excelencia aquí en la tierra mientras estemos aquí, pero que el propósito, nuestra mirada no esté en lo que está pasando aquí, que podamos decir, anhelamos el día en que tú vengas por nosotros y nos lleves a ese lugar que es más que suficiente para vivir una vida de verdadera alabanza, de ofrecer sacrificios de alabanza. Y yo quisiera que ustedes como iglesia pudiéramos quedarnos con eso. Ordénale a tu alma. Cuando no se sienten ganas de alabar a Dios, ordénale, alaba al Señor, alma mía. Alábale, todo mi ser, bendiga tu santo nombre. Con todo lo que soy, le voy a alabar. Con mis manos, mis pies, con mis pensamientos, con las palabras que salen de mi boca, con mi despertar en cuanto abro los ojos, alaba alma mía a Jehová.
y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alábale, alábale con todo lo que eres. Preséntate delante de Él diciendo, gracias Señor, porque me has escogido como ciudadano del cielo, porque te ha placido bendecirme, porque me has apartado y porque tienes un lugar preparado para mí. Que ese sea siempre el hablar de nuestra boca, porque si ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, ¿qué dice? Ellos vuelven al polvo. Pero felices, muy felices sean aquellos que tienen al Señor como su ayudador, que saben en quién poner su confianza. Y yo quisiera dejarte con esto que mi abuelita me heredó en mi corazón y que yo lo he abrazado toda mi vida. Abrázalo también. La alabanza a Dios cambia las cosas. Amén. Yo quisiera que todos dijéramos juntos, la alabanza a Dios cambia las cosas. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración para terminar. Y yo quisiera que te quedaras con eso en tu corazón. Y de tarea llévate a leer el Salmo 34. Yo lo voy a